Bueno, lo que hemos tenido es una serie de clases sobre la Biblia y hemos escuchado qué tan importante es la Biblia. Hemos escuchado que es la palabra de Dios. Hemos escuchado es poderoso. Amén. Y debemos estudiarlo. Y lo que falta todavía es bueno, cómo estudiar la Biblia. Entonces, las dos lecciones voy a estar dando ayudas por el que podemos usar, diferentes cosas que tal vez ayuda que podemos estudiar mejor y que nuestros devocionales sean más fructíferos. Y bueno, después de escuchar que la Biblia es tan importante, hemos escuchado, bueno, de que es de Dios. Entonces, hay una reverencia que tenemos por la palabra de Dios. Y este es esencial por este sermón. Aunque yo no voy a estar dando tanto la motivación, es claro que necesitamos esa reverencia. Y yo creo que ustedes lo tienen. Yo me acuerdo muchas veces cuando pedimos, usted puede leer este versículo y ustedes tomen la palabra de Dios en sus manos y empiecen así. Así dice la palabra de Dios. Y no es necesario que decimos eso cada vez, pero es un buen acuerdo de lo que estamos leyendo viene de Dios. Y yo sé que hay ejemplos que podemos pensar en personas que tienen su doctorado en teología, pero ni son salvos. No tienen una reverencia por la palabra de Dios, lo leen como cualquier otro libro. Y este es incorrecto. Pero ahora vamos a ir al asunto de cómo estudiar. Pero este sermón es dirigido primariamente a la persona que ya tiene esta reverencia por la palabra de Dios. Y quiero empezar por decir que todos que hacemos intento para estudiar y tener nuestros devocionales, luchamos a veces. Y hay pasajes que son difíciles. Y honestamente en Levítico, yo creo que encuentro cada vez que estoy en Levítico es difícil. Pienso, bueno, este es información, yo sé que viene de Dios, pero no parece pertinente a mi vida. Pero voy a usar un ejemplo después que podemos ver cómo entender, cómo leer estas porciones de la palabra de Dios y que nos ayuda. Entonces, la estructura del sermón empieza con meditar en la palabra y después leer la Biblia, interpretar la Biblia, aplicar la Biblia y después dejar que nuestras vidas sean transformadas a través de meditación. Y voy a poner el outline, el bosquejo. Lo pueden, espero que lo pueden ver. Aquí está, meditar sobre la palabra es la primer tema de este mensaje. Y vamos a empezar con meditación y terminar con meditación. Y veamos, entre medio está leer la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar la Biblia. Pensando en meditar en la palabra, meditación es la clave para recibir bendiciones de nuestro estudio personal de la Biblia. Entonces, si solo acuerdan una sola cosa de este sermón, acuérdense de ese. Meditación es la clave para recibir bendiciones
del estudio bíblico personal. En Josué 1:8, voy a leer lo que dice. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mira eso, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, esa es una buena, algo bueno que está dando una promesa por nosotros, que queremos que nuestro camino sea próspero y queremos que todo saldrá bien, pero tiene requisitos. Tiene dos requisitos. Primero es meditar y después podemos decir obediencia a eso. Pero no, y muchas veces los mensajes son sobre esta parte de obedecer. Y vamos a llegar a eso en aplicar la Biblia. Pero no saltamos la primera parte, meditación. Dice, de día y de noche meditarás en él. Y meditación bíblico, tal vez son, uno se confunden de qué es meditar, porque hay una práctica mística, tal vez en otras religiones ellos dicen que están meditando. Pero, ¿qué es meditación bíblico? Es simplemente una práctica paciente de gastar tiempo día y noche contemplando las palabras que hemos leído en la Biblia. Y en mis notas subrayé las palabras paciente y tiempo. Muchas veces estamos apurados cuando hacemos nuestros devocionales. Apuramos, tengo tantas cosas que hacer, tal vez lo hacemos en la mañana antes de empezar el día, pero estamos pensando en la lista de cosas que tenemos que hacer durante el día y no estamos pacientes en nuestro tiempo de meditar. Y cuando dice de día y de noche, entonces también tenemos que gastar tiempo durante el día pensando en las Escrituras cuando tal vez no está la palabra de Dios abierto enfrente de nosotros. Tal vez en camino al trabajo, estás en el auto, a veces escuchamos la radio, pero tal vez a veces debemos apagar la radio y estar en meditación, pensando en las palabras que hemos leído, pensando en cosas que hemos leído antes. Tal vez la primera cosa que hicimos en la mañana fue leer, pero ahora tomar tiempo después en pensar en lo que leímos. A través de meditación en la Biblia, que hace un hábito de pensar en la Biblia y hace un cambio en nosotros porque cambia nuestra manera de vivir y lo hacemos la Biblia una parte en nuestra jornada a través de la Biblia. Entonces, bueno, voy a volver a hablar de la importancia de meditación y en cada punto voy a volver un poco a ese punto, pero por ahora vamos a mover a la próxima punto de leer la Biblia. Bueno, leer la Biblia, ¿qué podemos decir sobre leer la Biblia? Pero podemos aplicar dos diferentes modos, o tal vez voy a decir velocidades de leer. Y usando esos dos diferentes modos, podemos hacer nuestro estudio más fructífero y también vamos a disfrutarlo más. Cuando usamos esos dos modos estratégicamente. Bueno, esta es mi opinión, no es verdad absoluto, pero déjeme explicar con ejemplos y miramos si tiene sentido.
Digamos que están leyendo Proverbios. Proverbios tiene dichos y muchas veces cada uno es sin contexto, no tiene conexión con lo que viene antes y después. Pero digamos que están leyendo en Proverbios capítulo 11. Aquí es el caso que cada versículo es un tópico separado. Y en este caso, leyendo lento, tiene sentido. Versículo 2, por ejemplo, empieza así, y voy a usar como dando ejemplo, cómo es ese modo de leer lento que podría ser útil. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y con ese modo tal vez paramos, volvamos atrás, leemos la primera parte. Cuando viene la soberbia, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Puedo pensar en personas que esto ha pasado. Tal vez pensamos en Amán, en el libro de Esther. Tal vez pensamos en nuestra vida. Puedo pensar en un tiempo cuando yo actué con soberbia y no salió bien. O tal vez un compañero en el trabajo que su vida es caracterizada con soberbia, pero no le salió bien. Y después leemos la segunda parte, más con los humildes está la sabiduría. Puedo pensar tal vez en alguien en la Biblia que era humilde, tal vez como Moisés, que dice fue más manso que cualquier otro hombre en la tierra. Tal vez pienso en mi vida, ejemplos de cuando yo actué con humildad. Y sabes, después de contemplar con un tiempo en este versículo, así de esta manera, llevo ese versículo conmigo durante el día. Y tal vez el Espíritu Santo traerá a memoria este pensamiento. Y tal vez me rescata de un error que iba a hacer. Y entonces hay una conexión con la meditación, pero a través del Espíritu Santo. Pero no piensa que debemos siempre leer de ese modo. Si siempre leemos lento, vamos a tener problemas en otras partes de la Biblia. Cuando leemos rápido, hay distintas ventajas. Uno es que podemos ganar entender contexto. Podemos cubrir más escritura y también ver un panorama general. ¿Dónde debemos leer velocidad más rápido? En general, cuando estamos leyendo narrativo, una historia. Por ejemplo, tal vez estamos leyendo de cómo David mató a Goliat. En este caso, tiene sentido leer rápido. No tiene sentido volver a leer cada versículo y pensar en qué dice ese versículo a solas, aislado de otros versículos. Algunas partes de la Biblia son como eso, como podemos pensar como como un pedazo de rompecabezas. Y tal vez si tú estás mirando un pedazo, ves una mancha de color. Y no sabes qué está allí hasta que juntas las piezas y después emerge una figura. Y a veces tenemos que aprender a leer rápido las porciones que son así, porque si leemos lento no vamos a ver la figura grande, la panorama general. No va a tener significado. Y aquí hay un cambio, tal vez el Levítico sería un buen ejemplo de eso. Piensa en las partes cuando está haciendo estudio bíblico y lees una parte y dice, no parece tener ninguna pertenencia a mi vida. Pero piensa así que es como una bloque de construcción de pensamiento. Solo aislado de otros pasajes de la Biblia, tal vez sí no tiene pertenencia.
pero va a añadir riqueza a nuestro entendimiento a otras porciones de las Escrituras. Por ilustración, voy a ilustrar con Levítico, que ya dije, yo lucho con Levítico, pero Levítico, podemos leer de los festivales que son dados a los judíos. Y parece que no tiene ninguna pertenencia a nosotros. Pero vemos en el Nuevo Testamento una conexión con los festivales y los planes de Dios. Por ejemplo, la muerte de Jesús está conectada con la Pascua, que fue el primer festival dado a los judíos en Levítico. Y también él estaba enterrado y estaba en la tumba. Y este está conectado con el festival de pan sin levadura. Y él se levantó de la muerte. Este está conectado con el festival de las primicias. Entonces, cuando miramos estos, hay siete diferentes festivales dados a ellos. 4 en la primavera. Los primeros 3 están todos juntos y aquí vemos la muerte, la tumba y la resurrección de Jesús figurado. Y después el cuarto es Pentecostés. Está conectado con Pentecostés cuando recibían el Espíritu Santo. Y después el verano no hay ningún festival. Hay un largo tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y lo mismo, hay un largo tiempo, todo el verano sin ningún festival. Y después el próximo festival es el Festival de Trompetas. El Festival de Trompetas está conectado con el rapto. Tal vez Jesucristo va a volver en el rapto en el día de trompetas o cerca de allí. Es algo que trae riqueza a nuestro entendimiento, da riqueza a nuestro entendimiento de ese pasaje en el Nuevo Testamento, de leyendo Levítico. Y si no hubiéramos leído Levítico, nunca pasaría por la mente este pensamiento. También, bueno, estoy hablando de leer rápido y las ventajas de leer rápido. Pero tal vez dicen, pero no puedo leer rápido. ¿Qué hago entonces? Bueno, leer rápido mejora con práctica. Y aquí hay un consejo que yo encontré útil. Debes aprender a leer por vista y no por sonido. Ese es, cuando están leyendo, no piensas que está leyendo en la mente, no voz alta. Cuando estás leyendo así, no tienes que tratar de pronunciar cada palabra en la cabeza. Debes aprender a mirar la palabra y saber el significado sin tratar de pronunciar todo en la cabeza. Cuando están leyendo de Nabucodonosor, te va a ayudar. O tal vez la lista de nombres en las genealogías. Si estás leyendo cada palabra y tratando de pronunciarlo, va a costarte mucho tiempo. Pero leyendo lento y leyendo rápidos son complementarios. Y partes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay beneficios de leer de los dos modos. Por ejemplo, puedes leer todo el capítulo de 1 de Juan en menos de 10 minutos. Y Pastor John MacArthur recomienda que leemos estos pequeños libros, que son cartas, una vez por día, cada día por un mes. Bueno, yo probé con ese modo y yo encontré que funcionaba por una semana, pero después de una semana encontré que yo necesitaba un cambio. Yo volví a un modo de leerlo más lento y encontré que podría ir más profundo en las porciones más pequeñas.
Pero fue útil que ya había leído todo el libro varias veces. Entonces ya sabía el contexto. Entonces las dos velocidades de leer se complementan uno al otro. Entonces, bueno, tal vez pensaba en el principio, bueno, ¿qué puede decir de leer la Biblia? Bueno, bastante. Pero vamos a ir al próximo punto, interpretar la Biblia. Y no voy a decir mucho en esta semana. Voy a dedicar toda la próxima semana hablando de interpretación de la Biblia y voy a darles unas herramientas que son gratis, que pueden buscar online. Y eso va a ayudarles en estudiar la palabra. Entonces, una nota que pueden estar listo por la próxima semana, trae un lápiz y un papel para tomar notas. Voy a mostrar cosas en el computador para que puedan tomar notas y pueden después probarlos. Pueden ir a las herramientas online y tratar y mirar qué hay allí. Pero hoy voy a hacer 2 puntos sobre interpretar la Biblia y son importantes. Primero, interpretación es necesario. Algunos no piensan que es necesario, pero es necesario. Y segundo, no buscan por significados secretos cuando el significado es claro. En el primer punto, interpretación es necesario. John MacArthur nos cuenta de un hombre que vino a él y él dijo, ya no trata de interpretar la Biblia, solo obedecerlo. Y entonces John MacArthur le replicó, ¿oh? ¿Y cuándo fue la última vez que sacrificaste un cordero? Bueno, pueden ver que por lo menos en un nivel tenemos que interpretar la Biblia, es obvio. Necesitamos interpretar, no podemos saltar este paso de nuestro estudio bíblico. En ese segundo punto, no buscan por significados secretos. John MacArthur hablaba de eso, hablando de que hay muchos sermones que son culpables de este modo de buscar significados secretos. Él dice que su primer sermón que predicó usó el texto cuando el ángel movió la piedra de la tumba y dio un mensaje sobre mover la piedra de duda, mover la piedra de pecado y etcétera. Pero él dice, bueno, esta piedra es una piedra literal y este mensaje buscando significado secreto no está usando la palabra de Dios correcto. Él llama este método de predicando sobre rimas infantiles, porque podrías tomar cualquier frase a una rima infantil y hacer un sermón. y él dio una ilustración, pero yo hice uno diferente, algo que ustedes van a conocer, y tal vez suene un poco chistoso, pero tiene un punto serio. Bueno, aquí está la rima. Ese es mi texto bíblico, ¿cierto? Texto fuera de la Biblia. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Y ahora mi mensaje sobre eso es, nosotros somos los pollitos que claman a Dios. Dios viene y supla lo que necesitamos. Entonces, bueno, ese ilustra, bueno, si toda nuestra predicación o interpretar la Biblia es buscar algo secreto, no necesitamos la Biblia. Cualquier texto sería suficiente. Y ilustra mal interpretación. Ese es todo lo que voy a decir hoy sobre interpretación. Ahora, sobre aplicar la Biblia. También voy a mantenerlo corto porque
hay muchas predicaciones hablan sobre eso, pero es necesario. Es algo que debemos siempre llegar a este punto. Si hacemos todos los otros puntos, pero no aplicamos, hemos fracasado. Pero hay tres cosas que debemos cambiar cuando aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Primero es nuestras acciones. Este es obvio. Me acuerdo una mujer vino al pastor un día y dijo, oh, me gustó tu sermón que predicaste. Y el pastor le preguntó, oh, ¿te acuerdas que prediqué? Y no, lo siento, pastor, no me acuerdo tus puntos. Pero pastor, antes yo hacía trampa en mis negocios, pero ya no. Entonces vemos, aplicó la palabra a su vida, cambió las acciones, pero no debemos parar allí. Hay las acciones que debemos cambiar, pero también nuestras actitudes. Y tercero, debemos cambiar también nuestros pensamientos. Nuestras acciones, actitudes y pensamientos son las tres cosas que cambiamos cuando aplicamos la Biblia. Hay una historia de una niña que estaba parado y su mamá decía, siéntate. Y ella se sentó, puso sus brazos cruzados y dijo, estoy sentado por fuera, pero por adentro estoy parado. Vemos que ella tuvo una mala actitud. Y nosotros tal vez hacemos así. Y ese no es obedecer. Podemos hacer con nuestras acciones obedeciendo a Dios, pero nuestra actitud está mal. Y la Biblia no solo habla a nuestras acciones, pero habla a las actitudes. ¿Sabes? El mundo lucha con eso. Y hay gente que son frustrados con las leyes porque, bueno, hacen leyes contra racismo, ¿cierto? Pero pueden hacer una ley contra acciones, pero no debemos hacer policía de la mente, ¿cierto? Y las leyes no son suficientes para cambiar el corazón del hombre. Y la Biblia sí es una ley, pero no solo por las acciones, lo externo, pero debe llegar al interno. Y el mundo está frustrado con el racismo. Y lo que falta es el cambio de corazón. Y la Biblia, a veces gente mira en la Biblia y dicen, oh, la Biblia no está dando una ley contra tal vez esclavitud. Pero sabes, la Biblia está tocando el corazón. Y cuando el corazón cambia, hay amor verdadero por el prójimo. Y este es un ejemplo de una actitud que debe cambiar en nosotros. Y también cuando pensamos en cambiar la mente, cambiar el pensamiento, hay filosofías por el mundo que infiltra a veces la iglesia. Pero leyendo la Biblia y meditando sobre la Biblia, vamos a encontrar que nuestra mente está cambiando. Entonces, pensamos miramos Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos que hay un peligro de ser conformado a este siglo a través de las filosofías del mundo. Pero somos transformados. Vemos aquí
habla de vuestro entendimiento. Vuelva a este punto de meditar sobre la Biblia. Y tal vez encontramos una frustración. Llegamos a los domingos y escuchamos un sermón y decimos a nosotros mismos, esta vez yo voy a ser diferente, esta vez yo voy a cambiar, mi vida va a ser cambiado. Pero encontramos durante la semana que caemos las mismas cosas, estamos tal vez no en la palabra como debemos, no estamos haciendo las cosas como debemos y somos frustrados. ¿Por qué no hay esa transformación? Y vemos que la transformación viene a través de la mente. Y entonces volvamos al último punto, que es también el primer punto, meditar sobre la palabra. Y dije que la clave de tener éxito en los estudios es meditar en la palabra. Esa práctica de llevar la palabra con nosotros durante el día, no solo durante nuestros tiempos de devocionales, pero durante el día. Tal vez durante el almuerzo paramos, estamos comiendo y pensando en la palabra de Dios. Y cuando hacemos esa práctica, vamos a encontrar una transformación de mente y nos da el poder para obedecer. Y nuestra transformación nos da poder para hacerlo. Muchas veces encontramos el deseo de cambiar, pero no el poder. Si quieren leer otros versículos sobre la necesidad de meditación, no lo leí allí, pero es bueno la más larga capítulo en la Biblia, Salmo 119. Y tal vez dicen, no quiero escuchar un sermón sobre Salmo 119. Es la más larga de toda la Biblia, pero léelo y vas a encontrar versículos que hablan sobre los beneficios de meditar en la palabra. Bueno, espero que este sermón ha sido una ayuda y también ánimo por su estudio bíblico. Y mi corazón en esto no es estar juzgándoles y apuntando el dedo y diciendo, deben estudiar la Biblia. Pero a los que tienen el deseo, pero están encontrando lo difícil. Estos puntos, piensen en estos y espero que lo prueben, estas diferentes maneras de leer, en los dos modos de leer en que hablé, y que empieza a practicar meditación, y entonces no va a ser seco. Su estudio bíblico va a ser vivo y eficaz. Terminamos en oración. Padre Santo, te pido que este mensaje puede ser una ayuda para los oyentes y que les dan ánimo para estudiar tu palabra, y espero que ellos puedan encontrar tu palabra pertinente a sus vidas, y que podemos animar a otros cristianos también que estamos en meditación y seamos transformados por la palabra. En nombre de Jesús. Amén.